Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a Radiónica Holística. En esta oportunidad vamos a hablar un rato de las varillas de radiestesia. Eh, Vamos a hablar un poquito de estos manejos energéticos con las varillas de radiestesia. Son herramientas usadas para detectar energías sutiles, como por ejemplo el agua subterránea, los minerales, líneas de energía telúricas o redes de Hartmann y para encontrar objetos perdidos, tesoros, etcétera, ¿cierto? Yo estoy viendo que en TikTok las están utilizando diciendo, no, es que haz preguntas, hacen en directos y dicen, haz preguntas y yo te respondo sí o no, sí o no. Eso es algo, yo diría que poco profesional, o sea, un radiestesista profesional no se dedicaría a eso. Sin embargo, pues vamos a hablar en sí mismo de un poquito de todos estos manejos radiestésicos con las varillas. Esas varillas sirven para muchísimas cosas. Em, Se dice que pueden detectar portales interdimensionales, seres elementales, que hablamos de que esos seres elementales pueden darte regalos, tesoros económicos y todo ese tipo de cosas. Sobre estas varillas hay, digamos que un poquito de superstición también y de cosas así. Bueno, hay personas que fueron capaces de encontrar gente extraviada o desaparecida, preguntándole al péndulo también, que la mayoría, a veces puede suceder que estas búsquedas pueden terminar en un hallazgo de restos óseos o cosas así. Entonces, bueno, pero la radiestesia en sí misma, esto puede servir para dar diagnósticos certeros en enfermedades, dolencias, defectos de un órgano humano, bueno, cosas que se llevan en sí. mm, Cuando una persona se dedica al uso solo de estas varillas, puede obtener unos resultados magníficos. Em, es muy importante, por ejemplo, en el caso del hallazgo de aguas subterráneas, cuando las personas no disponen de agua, eso sí sería algo estupendo. Em, y existen varios niveles de leyes físicas y hay cosas de simple lógica, pero volviendo al tema de los tesoros, siempre ha habido grandes preguntas, por ejemplo, el por qué las varillas se activan solo con creer en ellas, porque las varillas se coordinan para darte una dirección eh, formando cruces o todo eso, porque las varillas no sirven si no logras un buen estado de concentración. Lo más intrigante es cómo es posible que las varillas sean capaces de llevarte directamente a monedas o objetos hechos por el ser humano, pues, o sí, que son generalmente metales, como son minerales, ellas las detectan. Eh, entonces ellas son un detector que está directamente discriminando y las bases científicas que sustentan esto. No es un milagro que se le otorgue a la mente propiamente, es una cuestión física, el hecho de que es una interacción física nuestra con la naturaleza, con los metales y la energía del cuerpo del ser humano. Entonces, no hay tal con el hecho de que la gente dice, ay, no, es que eso si se aplica de manera imprudente, podemos hacer un daño. No, no pasa nada. Pero si los resultados suelen ser engañosos si no le damos un buen manejo a este material, a esta herramienta. Em, pues no importa de qué, se dice que no importa de qué material esté construida, em, y se dice que si alguien confía en su uso, van a funcionar. Yo diría que sí es importante el material de que estén construidas, que debe ser cobre, porque el cobre es un conductor energético. Em,
simplemente son increíblemente precisas, pero hay un control, hay un margen de error hasta de 2 metros, por lo que es vital, dicen que es vital un detector de metales, los buscadores de tesoros, por ejemplo, em, y se dice que pueden llevarte entonces a un objetivo completamente diferente, inclusive puedes encontrar, detectar huesos humanos o de algún perro enterrado o de animales. Son capaces de responder preguntas hechas por el usuario. Hay una inteligencia, no dentro de ellas, pero se puede decir que es una relación de la energía del usuario, de los canales energéticos del usuario con el metal de las varillas. Es, mejor dicho, en mi opinión, el trabajo con las varillas de radiestesia es casi que una conversación energética con el subconsciente. Es- y tiene que ver con varias cosas. Una, debes consumir mucha y muy buena agua. Pueden también, en personas que practican meditación, son extremadamente exactas sus respuestas. Em, o sea, literalmente hay unas connotaciones especiales en el usuario que está trabajando con ellas. Uno, tenemos que hacer un trabajo ético, eso de que así como sale en TikTok, pregunto, quiero saber si mi novio está en la casa o no. Por Dios. Yo diría que debemos darle un manejo a esto más profesional, porque entonces esto va a hacer que el trabajo de los radiestesistas se vuelva una charlatanería. Entonces, y no es una charlatanería, ha habido personas, científicos que han investigado mucho todos estos fenómenos radiestésicos, entonces no debemos permitir que esto se reduzca a hacer preguntas como sin importancia, ¿cierto? Bueno, lo otro es que tiene que ver mucho con la exactitud de las respuestas. Em, pues a ver, el doctor Jacob Greenberg Silverbaum, en todas sus investigaciones dentro de la ciencia que maneja un purismo y una devoción inamovible, eh, él llegó a conclusiones espectaculares con relación al trabajo del inconsciente, al trabajo de la latice. Para él la mente humana era infinita, existía aún más para él de lo que nosotros, de lo que en nuestra evolución creemos saber. Em, la teoría sintérgica, la cual propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de esta, y el resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Eh, Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia para entender, existe un libro de él que se llama así, esto debe reconocer también el concepto que complementa la teoría de la latiz, en la cual se considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja y de absoluta coherencia y total simetría. A esta red es a la que se le denomina latice y se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo, omniabarcante y penetrado de todo lo conocido. La latice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental.
de la que en cualquiera de sus locaciones, cualquier objeto material, es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latiz en su estado fundamental de total coherencia. Fuera de que la misma latiz no existen ni objetos ni alteraciones temporales, es únicamente cuando la latiz cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la latice, produciendo en ella confirmaciones energéticas a las que denominamos imágenes, imágenes visuales y que informalmente podemos percibir como como la Matrix, o sea, un holograma al cual llamamos realidad. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latice. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos en cada momento. Por eso las creaciones intelectuales y el pensamiento son tan variables y con tanta capacidad de originalidad, aunque ambos, el mundo visual y el mundo del pensamiento, tienen el mismo origen en interacción del campo neuronal y la latice, de modo que el resultado de campo neuronal y latice da, su resultado es la realidad misma y esto es limitado a solo un proceso de percepción. Así es, la realidad es un proceso de percepción que incluye muchos pasos neuronales y que sin dar tantas explicaciones existen personas que han sido capaces básicamente de romper con esa ecuación y llegar a procesos directos y sin otros procesos intermedios de percepción, dando como resultado cosas increíbles como lo es la materialización misma en diferentes formas. El ejemplo más bonito y más claro es la famosa chamana de México, eh, que trabajó con el doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, que se llamaba Pachita. Esa es una historia muy larga y muy bonita, de la cual hay libro, inclusive el doctor cuenta que ella realizó milagros y lo que llamamos nosotros milagros, ella se llamaba Bárbara Guerrero, era mejor conocida como Pachita, y en el año 1900 en Chihuahua nació ella en la Ciudad de México un 29 de abril. Bueno, y falleció allí también, pero lo más bonito de ella eran las cirugías que hacía, que era capaz de bajar de esa latice órganos y crear esos órganos para pacientes, hecho que lo hacía en la oscuridad, con un cuchillo viejo, prácticamente materializaba órganos nuevos para después en un instante insertarlos de nuevo en el cuerpo del paciente la persona se recuperaba milagrosamente, asegurando eh, ella que estaba poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba cariñosamente el hermanito, eh, y esta persona, decía ella, que se apoderaba de su cuerpo físico y era quien realizaba los procedimientos. Em, Ella siempre utilizaba un cuchillo de monte para sus cirugías. Bueno, nunca hizo uso de anestesia, así que literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Y lo impresionante venía al incluir la cirugía, pues una vez que cerraba la herida, enjuagaba y ya con un poco de alcohol y colocaba vendas
luego de un par de horas enviar a sus pacientes a la casa donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones y debían seguir el tratamiento al pie de la letra. Al cuarto día sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas. Esto era algo supremamente prodigioso. Se dice que el cuarto oscuro donde ella realizaba sus procedimientos quirúrgicos no usaba sino un par de velas y era capaz de materializar órganos sanos como hígados, vejigas, pulmones, cerebros. Era impresionante el trabajo de Pachita. Bueno, entonces el asunto es que la relación de nosotros, los seres humanos, con, con la latice, como la llamaba el doctor Jacobo Grinberg, esto es algo que digamos que es muy primario para una realización como estas, pero que conduce al trabajo de llegar a interactuar con la latice y hacer hallazgos eh, de tesoros, de minerales, de agua, de personas perdidas, etcétera. Es la idea exactamente es tener una interacción de la energía de los pacientes o de uno, pues, con el entorno, con el cosmos. Bueno, entonces hay unas recomendaciones para todos los buscadores de tesoros, para las personas que quieren interactuar con el espacio-tiempo y decodificar y modificar la estructura temporal de la realidad, porque todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la latice producidas por el campo neuronal, em, uno es capaz de modificar sustancialmente aquello, produciendo formaciones similares a las de los objetos en caso de la materialización son retornos de la estructura de la latice de los objetos en el caso de las desmaterializaciones. Es decir, eh, para nosotros poseer un control único sobre el campo neuronal, transformarlo y modificarlo a la estructura pues la estructura de la latiz. em, Esto se ha llamado siempre milagros y son hasta el momento, pues si por fuera de Pachita solamente podemos generar hipótesis acerca de ciertos asuntos, pero el proceso energético de cada uno tiene todo que ver. El doctor Jacob Grinberg siempre recomendó la meditación, siempre recomendó la meditación. Existe otra cosa, y es para que tengamos una conexión energética muy poderosa. El consumo de agua con sal y bicarbonato se hace muy importante. A un vaso de agua echarle una pizquita de bicarbonato, echarle como una tercera parte de una cucharadita de sal, mezclarlo y beberlo, nos hace canales de energía poderosos para poder tener acceso a la parte energética con este tipo de herramientas. Hay personas que, como Pachita, que son capaces de no hacer uso de una herramienta como esta y aún así tienen esa interacción. Entonces, tenemos que practicar meditación, hacer el consumo de la sal y sencillamente practicar, practicar y practicar, porque es la práctica hacia el maestro. Es muy importante practicar en la detección de objetos con estas herramientas. Cité el caso de Pachita, pues porque es un hecho que definitivamente no tenemos nosotros los seres humanos claro, no tenemos claro, porque claro, por más que el doctor Greenberg investigó a Pachita y existen libros escritos,
Libros que te puedo compartir algunos en PDF. Si le das me gusta al video y me hablas por WhatsApp, te puedo pasar algunos libros en PDF del doctor Jacobo Greenberg Silverbaum. Eh, y además es muy importante y muy necesario el hecho de que, em, de que hagamos práctica. Pachita era una persona como nosotros. Ella dice que ella hacía eso con Cuauhtémoc, pero igual lo hacía. Nosotros podemos hacer prácticas, podemos trabajar de muchas formas. Tengo para enviarles algunos libros, Meditación de Jacobo Grinberg, La conquista del templo, Los cristales de la galaxia, Los fundamentos de la experiencia, Las creaciones de la existencia, la teoría sintérgica. Bueno, si me regalas manito arriba y me hablas por el teléfono que voy a dejar en la parte de abajo de este video, te puedo compartir estos PDFs porque tener acceso a los libros del doctor Jacob Greenberg no es tan fácil. Yo lo busqué por muchos años y solamente se conseguían en México. Em, y sí, no estoy segura si por Amazon y por esas eh, tiendas online se consigan. Deben ser muy costosos. Entonces, bueno, ¿qué es importante aquí? Que practiques meditación, que consumas para tener los canales energéticos activados, tener una energía portentosa, consumir el agua con sal y bicarbonato. Importantísima la práctica, 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 práctica. Y existen pues ya otras formas de trabajar esto, pero digamos que para los radiestesistas esta es la primera, el uso de las varillas. Entonces, si el video te ha gustado, regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias, gracias. Estamos en conexión.